Aquí estamos de vuelta, son, déjame ver, las 20:30 y ya estamos en vivo comenzando en la pantalla de Bravo TV, una nueva edición de Bienvenidos al Tren en esta semana que es corta, lo cual es muy bueno, y no lo digo porque hayamos tenido un día extra de descanso, lo cual la verdad que estuvo muy bien, sino porque 4 días no es lo mismo que 5 a la hora de tener que hablar de malas noticias, que es básicamente lo que hacemos los periodistas de este país y del mundo en general. ¿Para qué arrogarnos el título de campeones de las malas noticias? Un título que merecemos compartir con toda la humanidad. Igual, seamos buenos, no todos son malas noticias. También hay noticias horribles, noticias pésimas, noticias negativas, perjudiciales, dañinas, nocivas, infames. Lo bueno de nuestra lengua castellana es que nos ofrece muy variadas formas de describir lo feo que nos pasa. Las cosas malas pueden ser siempre las mismas, pero tenemos un montón de modos distintos para contarlas. Algo es algo, Y te preguntarás, ¿a qué se debe tanto optimismo de mi parte? Ocurre que empiezo a preocuparme por los malos ejemplos que empezamos a seguir como sociedad. Fíjate esta noticia. Es algo sobre lo que venimos hablando en nuestro programa. Crecen las deudas y superan los 5 millones por clientes. El propio Banco Central informó que en estos días 6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir y que cada uno de esos argentinos debe 5,6 millones de pesos en promedio. Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%, los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales y cooperativas tienen una mora del 20% y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%. La verdad, ¿cuál es la sorpresa, no? Si tenemos como ministro de Economía a alguien que en su gestión anterior tomó deuda a pagar en 100 años y volvimos a ponerlo en ese mismo lugar para que siga endeudándonos con el fondo, con los bancos, con el Estado de los Estados Unidos, ¿qué tiene de extraño que en el país todos le debamos unos miles de mangos al banco o al prestamista narco de la esquina? Al fin de cuentas, los funcionarios son un modelo a seguir y los argentinos estamos copiándolos al pie de la letra. Si entre los créditos que tomó con Macri y con los que lleva tomados con Milei, Toto Caputo, ya va por los 100.000 millones de dólares, ¿qué son 5 palitos con la tarjeta? Y en pesos, no es nada, ¿no? Y hablando de prestamistas y modelos, quien no fue funcionaria, pero parece que también empezó a ser imitada, es la tristemente célebre Gilla Murano. ¿Sabés de quién te hablo, no? Claro, la envenenadora de Montserrat, la mujer que se hizo famosa por envenenar a algunos de sus clientes y cuya historia volvió a dar que hablar por estos días gracias a una miniserie de televisión que cuenta justamente su historia. Pues bien, mira esta noticia. Es obvio lo que está pasando, ¿no? El éxito de la serie Gilla hizo que los argentinos nos copemos con el arsénico a punto de ponerle veneno al agua potable. ¡Boom de arsénico!, titulan los portales. ¿Vos decís que no es así? A ver, para un poquito. Si bien parece que un estudio reciente de las aguas argentinas detectó presencia de arsénico en niveles que exceden lo recomendado, el asunto no sería culpa ni de la minería, ni de los pesticidas, sino de la propia naturaleza, un fenómeno derivado de la geología local, explican los expertos, que recomiendan no preocuparse, sino ocuparse. ¿Será, como dice el dicho, beber para creer? Igual, modelos a seguir sobran, mira este. El tipo, concejal de Mendoza, concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, se llama Martín Antolín y circulaba en un BMW. Es un poco como el cuento de Jaimito, ¿viste? En el que mientras iba andando en bici, Jaimito le gritaba a su mamá, mirá, mamá, mirá, 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 sin frenos. Después, mirá, mamá, sin manos. Y finalmente, mirá, mamá, sin dientes. Bueno, en este caso, el concejal libertario iba diciendo, mirá, sin techo, mirá, sin patente. Cada vez hay más autos sin patente, ¿viste? Mirá, sin vergüenza. Bueno, por hoy dejamos acá. Te propongo subirte a nuestro furgón de noticias para repasar estos y otros temas del día y, como ya sabés, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Saludo a mis compañeras esta noche. ¿Cómo está Fabi? Fabi Solano, ¿todo bien? ¿Qué tal, Juan? Bien, buena semana. Buena semana, largo fin de semana, pero qué bueno que estuvo, ¿no? Sí, descansamos un poquito. Así sí, ¿no? Vamos por la semana laboral de 4 días, ¿vale? Sí. ¿Nos bancás en esta, Sí, Valen muy Castro? a favor de la reducción de la jornada laboral en horas y en días, Perfecto. en ambas cuestiones. Bien, bien. Bueno, podemos empezar a militarla, ¿eh? Sí, Vamos sí. Para con los que todo. somos padres, igual tendríamos que
que buscar una alternativa ahí. Claro. Que la escuela siga siendo de 5. O, claro, o 4 días de trabajo y los 3 de descanso es uno sin niños. Vos lo vas a extrañar niños, un poquito, pero bueno, pero que exista un espacio donde podamos llevarlo, que ellos también claro. son felices. Qué lindo igual es extrañarlos para después reencontrarse con ellos. Hermoso. ¿No? Dura poco después el momento del extrañamiento, pero sí, hermoso, me encanta. Esto recién empieza, es chiquito, recién Pedrito. Empieza, sí, prepárate. Chiquito. Entremos en nuestros temas de las noticias en el furgón. ¿Qué contamos este martes? Bueno, tenemos que seguir hablando del gabinete de Javier Milei porque suma una nueva carta. Esto fue anunciado el día sábado. Nuevo ministro de Defensa que asumirá el próximo 10 de diciembre. Estamos hablando de Carlos Alberto Presti. Un nombramiento que, por supuesto, causa muchos impactos de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos. Por 2 cuestiones, básicamente. Acá estamos viendo el comunicado con el que la oficina del presidente anunció esta nueva designación en lugar de Luis Petri, ¿no? Claro. Va a ingresar al gabinete el próximo 10 de diciembre. ¿Por qué digo que generó impacto? Primero porque es el actual jefe del ejército. Claro, es un militar mayor. en ejercicio. Un militar en ejercicio, es la primera vez que un militar va a ocupar el cargo desde la vuelta a la democracia. Hace 40 años que esto no ocurría y, por supuesto, genera repercusiones desde distintos sectores de la política. Ojo, no todo el mundo, por ejemplo, del campo nacional y popular está en contra de esta idea. Bueno, quien se ha expresado a favor también Milani, es un exmilitar, ¿no? Bueno, un exmilitar, pero digo, no es que esto se divide en derecha o izquierda, Está sino claro. que es un debate que trasciende, me parece, el mapa político. Y por otro lado, me parece que lo que sí hay que prestar atención es el linaje, la historia Claro. de este señor, de Carlos Alberto Presti, porque es el hijo de un genocida, exmilitar, que está preso, está condenado por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de Roque Carlos Presti, que, justamente cumplió una función importante durante la última dictadura cívico-militar. Estuvo en el momento, por ejemplo, del derrocamiento de Isabel Perón, comandaba el Regimiento de Infantería 7 de La Plata. También en ese momento la Junta lo pasó al frente de la policía bonaerense, por lo tanto tiene una historia vinculada a los años más oscuros de la Argentina, y en ese sentido es que también uno pregunta si no es un mensaje, ¿no? Claro. Si es una cuestión simbólica. De hecho, desde los organismos de derechos humanos y desde Abuelas hablaron de una especie de provocación. Totalmente. Yo considero personalmente que no se puede responsabilizar a los hijos por las la acciones historia de de sus los padres. padres. Pero, dicho esto, este señor Presti parece que nunca se expresó repudiando el accionar No. de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y nunca tomó distancia del accionar de su propio padre. Exactamente. Entonces, ahí hay algo para considerar, ¿no? Bueno, sería en línea de lo que también, digamos, discursivamente mantiene este gobierno. Sí, claro. Que tiene no solamente una persona vinculada a estos sectores como vicepresidenta, sino que es negacionista de los números de desaparecidos y hablaba de excesos en vez de un sistema, de un terrorismo de Estado. Entonces, no sorprende en ese sentido que No. se ha nombrado pero bueno, Presti va a ser el encargado de conducir la cartera de defensa en un contexto de reordenamiento también de las fuerzas y de alineamiento a lo que va a ser el poder ejecutivo. Volveremos sobre el tema. Sí, vamos a volver sobre el tema, vamos a tener especialistas justamente para debatirlo. Estamos viendo de fondo imágenes de lo que fue el acto hoy porque participó quien va a asumir el próximo 10 de diciembre en una entrega de diplomas que encabezó el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y luego del acto dio sus primeras palabras, así que vamos a escuchar a Presti. Así que para nosotros ha sido muy positiva. ¿Qué implica este actividad. empoderamiento que ha buscado Milei ahora con su figura, actos como el de hoy? El acto como el de hoy es habitual, ¿no? Celebro que se haya realizado acá en Casa Rosada, a veces por pandemia o por estas situaciones, no siempre se hizo acá en el Salón Blanco, así que estamos retomando esa sana costumbre de que el presidente reciba a sus generales, almirantes, brigadieres en el Salón Blanco. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? Retiro el rango en el ejército, va a haber un pase a retiro Suyo. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿Y eso va a qué ser significa? todo, que
voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado, contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones, qué es lo que voy a realizar. Bueno, entiendo que, la discusión pasa porque no pasaría a retiro. No, exactamente, declaró que no pasaría a retiro, sería como una situación excepcional. Pero, y al mismo tiempo reafirmando esta participación militar en el modelo de defensa y de seguridad del gobierno de Javier Milei para los próximos 2 años, que va a estar alineado a Estados Unidos en la mirada que tiene justamente de la seguridad interior y de los conflictos internacionales, y a mi juicio con un aumento de lo que va a ser la conflictividad social, así que hay que ver cómo, bueno, reorganiza su rol en este sentido, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos, pero bueno, lo vamos a debatir en la mesa en un rato. Desoyó un poquitito las preguntas que le hablaban de cuestionamientos, viste que sí, cuando le preguntaban por eso, prefirió responder a otra pregunta. Responder a otra pregunta, bueno, es un poco lo que hacen siempre estos sectores, ¿no? Y no sí. Responder para no comprometerse también en este sentido. Pasamos a otro tema, si te parece, Juan, vamos Claro. a hablar de economía y de turismo, porque en este fin de semana, que fue el fin de semana más largo en lo que va del año, se registraron buenos números para la economía, pero vamos a ver el lado B. ¿Por qué? Bueno, desde distintos sectores están celebrando un poco, desde el gobierno de Javier Milei también salieron a celebrar los números de este último fin de semana. Un relevamiento de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, también habló justamente de la importancia de lo que fue este fin de semana. 1.600.000 turistas se movilizaron por toda la Argentina, lo que representa un 21% más que el mismo feriado del año pasado, así que hay un salto cualitativo en ese sentido. Ahí tenemos un cuadro con las cifras, justamente tenemos más cantidad de turistas. Lo que dicen es que, bueno, el clima, la cantidad de los días, también las actividades y las ofertas que hubo en todo el país fueron determinantes para el éxito de este fin de semana. Tenemos un gasto diario de 91.000 pesos por persona, y esto es importante porque si bien hubo más cantidad de turistas, hubo menos gasto, es decir, fue una salida un poco más gasolera, la que se generó, un 3,7% menor en términos reales a lo que fue el 2024, lo que refleja un comportamiento un poco más austero, ¿no? Cuidando el bolsillo las familias. Tenemos ahí el cuadro comparativo de los últimos años en términos de, bueno, cantidad de días de feriado, estadía promedio, gasto promedio diario por turistas. Vemos ahí la reducción y el gasto total que aumentó. ¿Qué es lo que dicen desde algunos sectores del comercio? Bueno, lo importante es que el 60% de las operaciones parece que se hizo en cuotas, lo que estábamos hablando antes, el uso de la tarjeta de crédito para financiar un fin de semana largo, en rubros tradicionales como gastronomía, excursiones, comidas, alguna comprita, digamos, para la familia. O sea, son gastos chicos que se usan, para eso se usa la tarjeta de crédito. Claro. Claro, desde los sectores del turismo se están empezando a preguntar, si las familias usan la tarjeta para financiar un fin de semana largo, ¿qué va a pasar con las vacaciones? ¿Van a poder solventarlo? Claro, porque muchos se entusiasman también con la idea de que esto sea la previa de una temporada rica en cantidad de gente en los centros turísticos, pero también podríamos pensar, me hice la escapadita ahora porque en el verano no voy a poder. Exactamente, ¿no? y fíjate que esto me parece se registra en las ciudades más importantes de la Argentina, que lo que dicen es que hubo un boom de turismo, pero el gasto no fue lo mismo que el año pasado. Muy acotado, cada vez más gasolero, cada vez comiendo en casa. Bueno, es un reflejo del comportamiento de los argentinos cuando baja el poder adquisitivo y aumentan las deudas, como estábamos hablando antes. Y ahora tenemos que retomar el tema que justamente mencionaste en el monólogo, que tiene que ver con el arsénico. Porque desde diferentes sectores están alertando sobre, bueno, la presencia de agua contaminada. ¿Qué es esto? Bueno, sobre todo un sector grande de la provincia de Buenos Aires y algunas provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa. Bueno, allí en estos espacios, a partir de un informe del ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, se registró en las aguas presencia o riesgo de presencia de arsénico. Tenemos un mapa que muestra justamente este estudio que hizo el ITBA. En ese sentido, se marcan los puntos, que son estos, los rojos significa que son los valores detectados superiores a 50 partes por billón, que es, fíjate que hay 3 colores:
verde, amarillo y rojo. Sí. El rojo son los que generan riesgo para la salud. Alta concentración de alta arsénico. concentración Amarillo, de arsénico. precaución. Es como el semáforo, ¿no? Sí. Y los puntos que ves en verde es que en esas zonas las mediciones dieron bien, está todo bien. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué genera el arsénico? Bueno, la exposición prolongada al arsénico genera enfermedades graves como cáncer de piel, bueno, problemas respiratorios, trastornos neurológicos, y por eso es que advierten en términos sanitarios. Y los especialistas, como vos decías, no es que dicen que la contaminación es producto de negligencia humana o alguna cuestión ilegal, sino que es producto de la propia naturaleza y tiene que ver con... Son así nuestros suelos. Sí, con la presencia en las napas. Por eso es peligroso en lugares donde no hay agua potable. Claro. Donde, digamos, no hay redes controladas y el agua llega justamente directamente desde las napas subterráneas. Perdóname, porque también nos lo advirtieron en este programa. También es peligroso que haya cada vez menos controles sobre las redes Bueno, de agua exactamente. potable. Eso es un problema, ¿no? Por eso AISA sacó un comunicado justamente explicando esta situación. Y lo que dicen, lo tenemos, acá está, dice: AISA garantiza la potabilidad del agua distribuida, justamente transmitiendo tranquilidad a la población, ¿no? El agua distribuida por AISA no representa riesgo alguno para la salud, dice AISA, ¿no? En este momento, antes de ser privatizada. Antes de ser privatizada, la importancia Sí. de AISA y de otras empresas justamente de agua y saneamiento para garantizar el consumo de agua, que es un bien fundamental para la salud y para digamos, la vida. Y por último tenemos que hablar de la yerba. ¿Qué ¿Por pasa qué? con Porque la los yerba? yerbateros de Misiones anunciaron una medida de fuerza por el anuncio de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba. Lo hablamos la semana pasada, anunciaron que van a suspender lo que se dice la zafra de verano, que es básicamente la cosecha. Van a dejar de cosechar la yerba como forma de protesta por la decisión del gobierno de regular el mercado de la yerba, porque lo que dicen es que afecta sobre todo a los pequeños y medianos productores, que son el 60%, o sea, ellos producen y cosechan el 60% de la yerba, y esta medida lo que hace es afectar los precios. Claro. Y por ende también afecta a los consumidores. Así que tenemos esta medida de fuerza anunciada también, de nuevo, por la desregulación, que es una medida del gobierno nacional. Y tenemos que seguir hablando de economía, pero en este caso de las repercusiones que generó la suspensión, ¿te acordás del acuerdo Claro. comercial por los 20.000 millones rescate, de ¿no? dólares? El rescate, el famoso swap. rescate, el swap de los privados, que anunció en su momento Javier Milei, se suspendió la semana pasada y ahora están empezando a generarse las primeras repercusiones. Claro, Bueno. porque tenemos por delante vencimientos. ¿Cómo vamos a hacer, Valen? ¿Cuál es el plan? ¿Hay un plan? Bueno, ¿Todo va a marcha de acuerdo al plan? No, no estaría nada marchando de acuerdo al plan, más bien, porque ¿qué pasó? Recuerdan ustedes que Argentina recibe un salvataje directamente del Tesoro de Estados Unidos hacia el Tesoro Nacional, y ahí Scott Bessent le recomienda al consorcio de bancos norteamericanos, bancos de Wall Street muy conocidos, que hagan también un salvataje de ellos por parte Denle de los 20.000 privados. más, denle 20.000 más, que dice le den la Scott. misma suma que Estados Unidos, que el Tesoro le había dado. Venía todo bien, supuestamente le iban a girar esa plata, pero trascendió en el Wall Street Journal que se había suspendido estos 20.000 y al final solo le iban a dar capaz que 5.000, ¿no? Esto generó repercusiones tanto en los mercados financieros locales, pero internacionales también, porque bajaron la cotización de las empresas que cotizan en la bolsa de Wall Street, de empresas argentinas, los ADR, cayeron los bonos también un 2,2%, pero lo más preocupante de todo, que es que creció el riesgo país 655 puntos. Y esto tiene que ver mucho con la deuda, porque se vienen grandes vencimientos de deuda, hay que pagar 4.500 millones de dólares a los bonistas en enero, y cada vez que crece el riesgo país se vuelve más caro refinanciar la deuda. Acá yo les traje un gráfico donde muestra un poco cómo es el perfil de los vencimientos en dólares que tenemos para el 2026 y el 2027. Miren, el 2026, 27.400 millones de dólares, el 27, 35.200 millones de dólares. Esto es nada más y nada menos lo que tenemos que pagar entre el año que viene y el próximo, ¿no?
Todo esto con un riesgo país por encima de los 600 puntos, bueno, se vuelve muy imposible pensar que la Argentina va a tener acceso al mercado voluntario de capitales para renegociar estos niveles de deuda externa. Así que en síntesis, la noticia de que los bancos privados se bajan de esos 20.000 millones de dólares que le iban a proporcionar a la Argentina para hacer un rescate inédito en términos financieros, tuvo repercusiones y va a tener repercusiones también en el corto plazo en términos de deuda externa. El primer pago lo tenemos en enero. Exactamente, en enero hay que pagarle a los bonistas 4.500 millones de dólares que hoy todavía el gobierno no los tiene, ¿no? Que hay que ver si efectivamente se activa el swap de Estados Unidos para pagarle cuando tengan que vencer, porque esa es plata que no se puede refinanciar, lo tienen que pagar cash en ese momento cuando se vence en enero. Bueno, veremos seguramente ese dinero va a aparecer, Valen, porque de alguna forma no va nos a van a dejar solos. Exactamente. Claro que sí. Vamos a entrar en el primero de nuestros temas de conversación, tiene que ver con algo que ya te adelantamos, la designación en el Ministerio de Defensa de un militar en ejercicio, Carlos Presti. Nos visita Pablo Nicoletti, es el presidente de la UCR de la ciudad de La Plata, y de hecho Pablo ha hecho un posteo bastante duro con respecto a la designación de Presti al frente del Ministerio de Defensa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Gracias por venir. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos gracias por venir. Bueno, me gustaría que primero un poco cuentes por qué, digamos, objetás la designación de Presti, tal como lo contaste en redes sociales. Entiendo que lo haces a tu nombre, pero también a nombre de la Unión Cívica Radical, ¿o es a título personal? No, el comentario empezó a título personal, pero obviamente después yo soy presidente de la Unión Cívica Radical de La Plata y nos reunimos en el partido y sacamos un comunicado institucional. La verdad, nosotros rechazamos la designación, fundamentalmente porque entendemos que nos parece una barbaridad romper una regla democrática básica, que es que un civil esté a cargo de la defensa de nuestro país. Y esto, ¿por qué es así? No porque haya un componente personal con la persona, porque el padre y demás, sino porque es una regla básica de la democracia, de cualquier democracia moderna, y es una regla básica de cualquier república. ¿Y esto por qué? Y porque ¿a quién va a obedecer a un militar activo? ¿A su fuerza o a los intereses del país? Entonces, para nosotros eso nos genera un enorme conflicto de intereses, está clara su pertenencia corporativa, y además hoy hablamos de algo que era el consenso democrático a partir del año 83 y de los momentos que nosotros tan oscuros hemos vivido en este país. Bueno, la Ley de Seguridad Interior y de Defensa Nacional claramente hablan de que tiene que haber un civil a cargo de la defensa. Digo, ¿por qué? Para no despertar dudas corporativas de a qué interés se responde. Bueno, y nosotros lo que vemos que uno de los grandes problemas de este país es que estar permanentemente violentando reglas institucionales, porque es lo que produce falta de certeza, de confianza, que es la mayor responsabilidad que hoy tenemos nosotros los argentinos como sociedad. Bueno, esto es lo que despertó nuestra preocupación del comunicado, el perfil de la designación, y bueno, y a partir de eso empezó todo esto del ida y vuelta de Twitter y el ejército de troll que atacaban tratando de defender y demás. Y la verdad, el ida y vuelta estuvo interesante, porque yo les decía, mirá, usted que tiene obediencia debida, digo, por los defensores del gobierno nacional, con Estados Unidos. Estados Unidos no hace esto. Estados Unidos no nombra a un secretario de defensa en actividad, está prohibido. Y tiene que haber una situación súper excepcional para que esto ocurra. Y bueno, y a partir de ahí empezó el debate. Pablo, desde los sectores de derechos humanos, además de todo esto, interpretaban el nombramiento como una provocación, como una nueva provocación en el marco de una política sostenida, ¿no? de violación, como decís vos, de las convenciones sociales que hemos logrado en estos últimos 40 años. Pero en ese sentido yo quería preguntarte, digamos, ¿cuál es en lo pragmático? ¿Cómo puede cambiar la mirada militar sobre los roles y las atribuciones de un ministro de Defensa? Mirá, un ministro es un político que administra intereses. Sí. Y interrelaciona, discute presupuestos con sus otros ministros y interactúa por orden del presidente. Un militar activo responde a su fuerza y está formado para obedecer. Entonces, claramente hay una disociación enorme de funciones. No pasó nunca acá. Uno por ahí lo pone en un lugar menor, pero es muy fuerte la formación militar que tienen los integrantes de la fuerza y es muy disímil el rol que tiene que cumplir como ministro. Hay una incompatibilidad enorme. Entonces uno parece que cuando habla de reglas institucionales o de la república habla de conceptos
muy abstractos. Pero la verdad que no respetar esto es básicamente gran parte de los problemas que hoy tenemos en este país. Entonces, pareciera que porque los organismos de derechos humanos se expiden o demás, empieza una ideologización sobre Claro, por eso la te preguntaba en lo designación. práctico Sí, cuál es la diferencia. pero acá no estamos discutiendo si Presti sí, si Presti no, si está formado sí, si no. Lo que estamos discutiendo es que están rompiendo una regla institucional básica. Y están violando la ley, por lo que decís también. Y lo que no se está respetando es la propia República. Entonces me parece que nosotros tenemos que alertar cuando esto ocurre, porque esto es lo que hace que nosotros perdamos seriedad en el mundo. Digo, en cualquier ámbito, ahora nos tocó en este tema de defensa, pero también cuando hablamos de economía ocurren temas parecidos. Y cuando hablamos de justicia, que no nombramos los jueces de la Corte, pasan temas parecidos, que no hay seguridad jurídica. Y así estamos permanentemente transgrediendo las normas. Y esto para nosotros, sobre todo en mi partido, es una enorme preocupación, que nosotros tenemos una historia de defensa de las instituciones, de defensa de la democracia, de la libertad, de la verdadera libertad, esa libertad que uno respeta la opinión del otro y tiene tolerancia, ¿no? Y no anda agrediendo u ofendiendo a los demás. Entonces para nosotros esto es una preocupación. Y después, permitime agregar, en La Plata hay un componente específico en la designación. Su padre, Roque Presti, estuvo a cargo del Regimiento 7, estuvo vinculado a operaciones de La Cacha y de la Comisaría Quinta, no quedó detenido porque fue sobreseído por las leyes de obediencia debida y punto final. Y en este componente que para La Plata tiene un componente emotivo de nuestra historia, de memoria, verdad y justicia, no sabemos cuál es la mirada que tiene el actual ministro sobre este punto. Y la verdad que genera una preocupación. Porque no se ha expresado. No se ha expresado, no sabemos qué es lo que piensa. Pero a mí ¿por qué somos cuidadosos con este punto? Porque no queremos ideologizar la discusión. Para mí el problema es romper una regla democrática básica, transgredir las normas y no respetar la República. No, Presti sí, Presti no, y el perfil. Pero esto, yo que soy de La Plata, es un componente que en mi comunidad impacta con fuerza. Exactamente. Recién decías, bueno, romper las reglas democráticas, ¿no? Y lo que no es llamativo, que no es la primera vez que sucede eso. Digo, venimos de una foto de diputados, de legisladores que fueron a visitar a Astiz a la cárcel, que parece que, bueno, pasó y fue hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando uno va uniendo todas estas lógicas que rompen totalmente los consensos democráticos, el nunca más, los 40 años de democracia, que ponen en debate esas cuestiones que creíamos que ya no íbamos a volver a debatir? Bueno, permanentemente yo soy de una mirada crítica de este gobierno fuertemente. Digo, a mí me preocupa porque no sabemos en qué momento el presidente va a volver a insultar, va a volver a llamar a pares malnacidos, soretes o mandriles, le doy perdón, pero digo, se expresa de esa manera y eso genera violencia. Es imposible que nosotros podamos constituir consensos básicos sobre las políticas públicas para abordar los problemas reales que tenemos los argentinos con ese grado de violencia, porque no logramos confiar uno y otro. Digo, y este tipo de transgresiones a las instituciones acrecienta el problema, claramente que acrecienta el problema. Entonces yo veo hoy con preocupación esto, la falta de consenso democrático, violentar las instituciones. Y esto es producto de los grandes problemas que hoy tiene nuestro país. Porque nosotros nos la vamos a pasar discutiendo si equilibrio fiscal sí, equilibrio fiscal no, redistribuir para crecer o ajustar y lograr el equilibrio para después redistribuir, digo. O el gradualismo. Vamos a estar permanentemente. Ahora, si nosotros no logramos generar confianza para que vengan inversiones a este país, para el que quiere generar trabajo, arriesgue, y eso solo lo va a hacer con reglas claras y con instituciones fuertes, Argentina no va a tener salida, sea derecha, sea de izquierda, sea moderado. Y esto para nosotros es una preocupación y un hecho más a atender. Te sacamos un poquito del debate sobre el Ministerio de Defensa porque, bueno, tu partido está en un momento de deliberación también, ¿no? Sí. Eligiendo, en el camino de elegir nuevas autoridades. ¿Cómo está la escena de la Unión Cívica Radical? Bueno, el Comité Nacional ha convocado el 12 de diciembre a elegir nuevas autoridades. Ahí los miembros que son los primaristas, que hay 4 delegados por cada provincia, van a discutir quiénes son los candidatos, están ahí en los medios, quiénes pueden ser los posibles candidatos. Por un lado está Valdés, en un momento se habló de un gobernador, Puyaro, Cornejo. Digo, a nosotros
la verdad es que tenemos que hacer una fuerte autocrítica de cara a la sociedad, porque creo que hemos perdido posición en los temas que son importantes para la opinión pública. A mí me duele mucho ver que dos radicales opinan cosas opuestas sobre un mismo tema, porque eso hace que nosotros perdamos injerencia en la discusión. Y eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar en el futuro Comité Nacional. Lo mismo nos pasa a nosotros, a los bonaerenses, en la provincia de Buenos Aires, y es lo que tratamos de discutir en la Ciudad de La Plata. Yo obviamente soy un hombre del radicalismo y estoy convencido de la importancia de los valores que expresamos a la hora de hacer un aporte, ¿no?, a los problemas que hoy tenemos. Pero necesitamos hacerlo con claridad hacia la gente y eso indica que nosotros tengamos que atravesar un proceso de discusión interno para poner en valor ideas que históricamente han sido importantes y que sostengo que son funcionales hoy para solucionar los problemas que tenemos en la sociedad. Pablo, recién hablabas de lo importante que son los valores para el radicalismo y que hoy ves que hay diferentes posiciones adentro, ¿no? Sí. De hecho, hay un sector aliado al gobierno nacional que acompaña algunos votos. Digo, ¿cómo repercute eso más allá del tema, ¿no? Porque por supuesto que hay temas que son más debatibles que otros. Digo, ¿cómo repercute adentro de la construcción del espacio del radicalismo, de la tradición? ¿Se generan debates adentro? ¿Se piensa en los representantes o pasa y nada más? No, tenemos un despelote bárbaro con todo eso. Pensé que era solo en el peronismo. Tienen gente con peluca. Yo creo que si hubiese dado la Convención Nacional, que es lo que debió haber pasado antes de las elecciones, hubiera terminado los sillazos, como históricamente terminan ese tipo de ya pasó otras veces. Claro. Mirá, la verdad que el radicalismo tiene una posición histórica fundamentalmente en lo que es la defensa de la educación, cuidar el trabajo y entender las preocupaciones de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Después nosotros sabemos la importancia del equilibrio fiscal, hay que ordenar las cuentas claramente, e insisto con esto, para mí la salida de este país es sobre la base de fortalecer instituciones porque eso implica tener reglas claras. Y ahí hay un sector del radicalismo, Martín, el gobernador Maxi Puyaro, Sadir y otros, que claramente tienen una mirada crítica al gobierno con la que yo coincido, porque entendemos que de esta manera nos están solucionando los grandes problemas que hoy tenemos los argentinos. Nosotros vemos que bajó la inflación, que hay cierta capacidad adquisitiva para quienes salen al exterior porque tenemos atraso cambiario, pero en el fondo sabemos que los problemas de este país no están resueltos, para nada. No hay más ocupación, seguimos teniendo trabajo en negro, y me parece a mí que las preocupaciones del gobierno pasan por otro lado. Y aquellos radicales que están siendo funcionales a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, me parece que lo hacen sobre la base de la especulación electoral, de que el gobierno los acompañe en enfrentar los procesos electorales de cada uno de sus distritos. Yo soy muy crítico con Rodrigo de Loredo sobre lo que ha hecho, pero él ha tenido la expectativa de que el gobierno nacional lo apoye para ser candidato a nacional único de un frente opositor a, no sé, Schiaretti. ¿Y qué pasó con eso? Y pasó lo que dice Churchill, pasó, si vos te humillás claro, para evitar la guerra, tendrás la humillación y la guerra. Y terminó afuera, y ahí está discutiendo, diciendo que va a ser candidato a gobernador, pero él había reunido un enorme capital político y lo desperdició. Bueno, y eso está pasando en la mayoría de los distritos de aquellos. Mirá lo que pasó con los diputados nacionales de Misiones. Bueno, en Tucumán, estos radicales tampoco le fue bien. Hay un caso excepcional que es el de Cornejo y Isdero, que han hecho alianzas con la Libertad Avanza, con la que, insisto, yo no coincido, me identifico más con lo que ha hecho Maxi Puyaro, que de frente plantea la crítica y tiene una mirada mucho más clara de cara a la sociedad, pero bueno, también es cierto que es la Libertad Avanza quien acompaña un gobierno provincial de tinte radical. Y eso hace que de algún modo, nos guste o no, moderen sus posiciones extremistas. Bueno, no me gusta, pero lo comprendo mucho más que lo que ha hecho de Loredo u otros dirigentes radicales. Pero insisto, estamos en una enorme discusión, espero que el Comité Nacional tenga más claro cuáles tienen que ser no más claro, porque Martín los tiene claro, digo, reúne mayores consensos de todos los actores de la política en acompañar una mirada común que tiene que tener un correlato con nuestros valores históricos. Digo, ahora, la Unión Cívica Radical, no hace falta decirlo, partido más que centenario, ha colocado varios presidentes a lo largo de la historia argentina. ¿Imaginás una Unión Cívica Radical formando parte de un proyecto de poder? Entiendo por lo que decís que tu Unión Cívica Radical
está más en la oposición que en el oficialismo, digamos, ¿no? Aunque Sí. tenemos dirigentes de uno y otro lado. Sí. ¿Imaginás un proyecto de poder que incluya a la Unión Cívica Radical y en todo caso a qué otros sectores? Porque parece estar claro que con ningún partido solo alcanza, ¿no? Bueno, es cierto eso, pero creo que tampoco sirve sumarse a un proyecto de poder con el cual uno no coincide en términos de identidad o ideología. Por eso te pregunto, ¿con Mira, quiénes sería? en la provincia de Buenos Aires el radicalismo, en las elecciones del 7 de septiembre, nosotros conformamos la Alianza Somos. Y lo hicimos con partidos políticos de una identidad política similar y sobre la base de saber que no queríamos saber nada en explorar la idea de una alternativa política junto con el kirchnerismo, hace más de 20 años que el radicalismo lo viene combatiendo por hechos de corrupción, por cómo administra el Estado y con quienes no coincidimos en nada, en muchas cosas. Pero tampoco coincidimos con este gobierno nacional. Tampoco estamos para armar de nuevo un gran frente político en la Unión Democrática sin discutir cómo vamos a abordar los problemas. Y bueno, y si eso se traduce que nos tenga que llevar más tiempo que la sociedad nos escuche, por lo menos a título personal yo estoy dispuesto a hacerlo. Si eso implica que tengamos que atravesar más procesos de elecciones por ahí en un contexto complejo de mucha polarización, creo que tenemos que estar los dirigentes radicales dispuestos a hacerlo y creo que ese es el debate que tenemos que dar. Ya va a venir el momento en que la sociedad entienda que con la violencia verbal que hoy se afronta las discusiones, que entendiendo que acá se pueden resolver los problemas sin desproteger a los que menos tienen, que nosotros tenemos que priorizar lo que es la educación, cuidar el trabajo, cuidar el comercio. Hoy estamos inundados de productos chinos importados. En mi ciudad, no sé qué es lo que pasa acá en Capital, pero llevamos casi 2 años consecutivos de caída en la actividad comercial. Digo, y esto es algo, son fuentes de trabajo que se pierden. Bueno, claramente esto no va a solucionar nuestros problemas. Y nos meten permanentemente en una discusión maniquea de blanco o negro donde no discutimos realmente cuál es la discusión de fondo. Bueno, nosotros no podemos estar presos de esa discusión y al menos la discusión que voy a llevar yo desde la Ciudad de La Plata a la provincia de Buenos Aires y al Comité Nacional es mantener la línea y fortalecer nuestra identidad en un proceso de rediscusión de cara a la sociedad. Y eso tiene que quedar más claro en los temas de la opinión pública. Pablo, recién te escuchaba y por un lado coincido, pero por otro lado me surge la pregunta de pensar en términos binarios o excluyentes de, bueno, no estamos con el kirchnerismo, dijiste por la cuestión de la corrupción, o sea, de alguna manera se elimina la forma de, por ejemplo, la posibilidad de crear un frente democrático, como también pasó en otros lugares del mundo, digo que se crean frentes más grandes, más amplios, y decís, tampoco estamos con este gobierno. A mí me parece que comparar la corrupción con un gobierno que además de corrupto es casi, presenta casi un programa, digamos, que da la posibilidad casi de extinguir a la mitad de la población, no es como, digamos, caer en una simplificación de un debate que tiene que ser mucho más amplio, porque hay que hablar de varios sectores colectivos que han sido perjudicados. Claro que la corrupción es un problema gravísimo, digo, pero yo creo que hay cuestiones vinculadas al peronismo que son bases de la convivencia democrática, que están mucho más cercanas que lo que está pasando ahora. Digo, con el radicalismo, pensando en poder sentar bases de debate. El peronismo, coincido con vos que el peronismo en los últimos años está mucho mejor desde el punto de vista de la convivencia democrática, pero digo, mientras al peronismo lo conduzca el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner, para nosotros ellos han sido un gobierno que desde el punto de vista de la ética enormemente corrupto. No lo tengo que decir yo, están condenados por corrupción. Sí, sí. Digo, además son de tinte autoritario y han sido bastante populistas en sus políticas públicas. Digo, no ha habido una mirada de defensa de las instituciones. Y yo, si quieren, después profundizo para no dejarlo como un concepto abstracto. Y en su política económica permanentemente han tratado de generar, de distribuir recursos como un mecanismo para crecer. Y eso está claro que a la larga desacomoda la macroeconomía y el resultado ha sido que el mismo, seguir empobreciéndonos. O sea, no ha sido un gobierno exitoso, salvo cuando tuvimos viento de cola, a pesar de ellos. Este gobierno para nosotros es la cara de la misma moneda, desde el extremo de la derecha,
desde un contexto de esas fuerzas de centro derecha internacionales, esta moda que hay hoy en el mundo, pero que también violenta las instituciones. Y que también tiene un estilo de gobernar populista. Lo digo cuando, no sé, este gobierno, no sé, hace poco, ¿se acuerdan? Bueno, Cuando tuvo populismo de derecha, sí, ¿no? tuvo una corrida cambiaria y negoció con los pools de siembra para que le acerquen dólares, contraviniendo todas las normas. Eso, como eso hay miles de ejemplos, como este. Digo, y acá está claro, digo, y lo menciono porque desde el radicalismo siempre lo defendemos, ¿no? Esta mirada institucional. Pero ahora, premio Nobel del año 24, Daron Acemoglu, Robinson, premio Nobel del año 25, todos están hablando de la importancia y la fortaleza de las instituciones de un país a la hora de que eso genere realmente riqueza. Digo, ¿por qué? Porque eso genera reglas claras, la gente puede prever en el año la ecuación financiera de una inversión, genera que si algún extranjero quiere invertir en el país y las cosas no funcionan, puede ir a una justicia que funciona y obtendrá derecho. Ahora, en Argentina es todo incertidumbre. Incertidumbre fue con el kirchnerismo e incertidumbre es con este gobierno. Entonces, para nosotros es muy difícil reunirnos por lo que rechazamos y desde ese lugar tratar de construir un proyecto de poder para resolver los problemas de la gente, porque claramente eso lo conduce Cristina Fernández de Kirchner y nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Preferimos insistir con la idea de construir una alternativa de identidad radical conforme a nuestros valores, que defienda la democracia, respete las instituciones, pueda discutir con el otro con respeto, sin insultar, y teniendo una mirada tal vez más gradual sobre cómo abordar los problemas, porque digo, en Argentina, ¿por qué pasamos de emitir y tratar de recalentar la microeconomía, aunque la macro se desarme, a pensar únicamente en la macro, que ajustar y equilibrar o a generar riqueza y después recién de ahí distribuir? Tal vez tengamos que tener más paciencia para resolver nuestros problemas, pero haya que tener una mirada más gradual y sostenida en el tiempo y con mayor consenso. Bueno, yo creo que el radicalismo puede representar eso y tendremos que trabajar para construir esa alternativa. Pablo, muchas gracias por haber venido. A ustedes, gracias por la invitación. Pablo Nicoletti, el presidente de la UCR de la Ciudad de La Plata, estuvo con nosotros hoy. Vamos a pasar a otro tema ahora, a lo que ha sucedido con el Encuentro Nacional de Mujeres durante el fin de semana. Esto terminó ayer, ¿verdad? Terminó ayer, sí, en Corrientes. Más de 70.000 mujeres e identidades feminizadas que participaron, pero bueno, no voy a ser yo la que lo cuente, ¿no? Tenemos visitas, pero también tenemos a Ana Pereira Coimbra, y Ana está en Corrientes, entiendo todavía, para contarnos un poco cómo salió todo y cuál es el balance que se hace de este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren. Hola, buenas noches. Sí, acá estamos muy contentas y contentes de este 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se hizo acá el fin de semana largo en Corrientes. La verdad que fueron 3 jornadas hermosas, yo me quedé sin voz, como pueden ver, llenas de un montón de cosas pasaron. Tuvimos talleres que son el corazón de los encuentros, donde hubieron 116 talleres donde las mujeres y disidencias discuten sobre los derechos y sobre el acceso a diferentes cuestiones como el trabajo, la salud, no solo de mujeres, sino de lesbianas, de travestis, de trans, bisexuales, intersexuales. Después tuvimos 2 festivales, el Tortazo y la Peña Encuentrera, donde la grilla estaba conformada por lesbianas, trans y bisexuales de toda la Argentina, hasta de Venezuela, que fueron ahí abajo del puente. Nosotros tenemos el puente que conecta con Resistencia. Bueno, las marchas contra los travesticidios el sábado y la marcha general el domingo, donde ahí se concentraron las 70.000 mujeres y disidencias. Y bueno, y los actos de apertura, donde se lee siempre el documento de inicio del encuentro, y el de clausura, donde se leen las conclusiones de los talleres y se elige la nueva sede. La nueva sede quedó que va a ser en Córdoba el año que viene. Entonces nosotras como comisión organizadora le entregamos la posta, ay perdón, no, por favor. Le entregamos la posta a Córdoba. Esta comisión organizadora está conformada
La nuestra estuvo conformada por 80 mujeres y disidencias de Corrientes de diferentes tipos de partidos y autoconvocadas. La comisión en sí es apartidaria, o sea que ahí vos te representás a vos misma y no a tu partido. Y el objetivo principal de la comisión organizadora es garantizar que se realice el encuentro en la ciudad. Para eso, nosotros trabajamos en conjunto con el gobierno provincial, porque el gobierno tiene que garantizar también ciertas cosas para que se realice este evento de esta magnitud, como son las escuelas. Las escuelas se utilizan para lo que se dice alojamiento en piso, que es cuando las mujeres duermen en las escuelas. Y es algo que se viene realizando desde el primer encuentro allá en el 86, donde siempre obviamente es re conflictivo porque el gobierno a veces no quiere entregar las escuelas, tienen miedo de que se ensucien, de que las rompamos y todo lo que tiene, los estigmas alrededor del feminismo, ¿no? Que van a quemar todo, que van a pintar todo, que van a destruir todo. Y las escuelas se entregaron, siempre se entregan igual o en mejor condición de cómo estaban, porque también hay que decir que la realidad de las escuelas secundarias en todo el país no es buena, por así decirlo. Hay baños tapados, hay paredes tipo rotas, hay techos rotos, hay problemas de agua. Así que bueno, en ese sentido eso fue como un poco lo que se vivió acá. Y bueno, hermoso. Creo que lo que pasa cuando un encuentro a una ciudad mueve un montón. Claro. O sea, nos movió a nosotras, a las 80 mujeres de la comisión, y te va a dejar sí o sí las secuelas y la ola, ¿no? Yo creo que ahora en más van a empezar a pasar un montón de cosas acá en Corrientes que estaban un poco más apagadas, y nada, es re lindo, fue re lindo ver Corrientes movilizada. Había mucho prejuicio por el encuentro también, y de repente sabemos que toda la capacidad hotelera estuvo colmada, que los vendedores de comida vendieron como nunca, que los que trabajan de remisas o de Uber trabajaron como nunca, de todo lo que es servicio turístico también estuvo reimplicado. Corrientes es muy hermosa, no solo en la ciudad tenemos playas hermosas, sino también los esteros Liberá súper cerca, o sea, se movió turísticamente también y económicamente la ciudad. Totalmente, eso también vale, por supuesto, y entra dentro de los datos de lo que fue este fin de semana largo turístico, más allá de la importancia, por supuesto, del encuentro de mujeres, lo que nos estabas contando. Ana, bueno, se nota que dejaste todo, que dejaste la voz también en ese encuentro, así que te agradecemos mucho por estos minutos. Nos quedamos acá conversando con compañeras que formaron parte también del encuentro nacional este fin de semana. Te agradecemos por este contacto. Dale, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Estaba con la voz con lo último, ¿no? Sí. Ana, saludamos a Julia Benito. Julia Benito, militante de la Cámpora, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Y saludo muy bien, gracias a Lucía Caballero, que es socióloga, investigadora y especialista en una lectura feminista de la deuda, militante feminista también. Bienvenida, Lucía, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué pueden contar ustedes de su experiencia del encuentro del fin de semana? Bueno, me parece que, como siempre, el encuentro es un momento muy movilizante para todos y para todas. Quienes ya vamos hace algunos años, nos volvemos a encontrar con compañeras que lo hacemos así todos los años, así como también las discusiones que se dan en los talleres, que resultan muy enriquecedoras, pero sobre todo lo más lindo me parece es ver a las compañeras que van por primera vez a este tipo de instancias, encontrarse con lo transformador que tiene el Encuentro Nacional de Mujeres Travestis, Trans y No Binarias en nuestro país y para nuestra formación también, de alguna manera. Yo vi muchísimas compañeras. Algo que conversábamos también antes de entrar tiene que ver con la diversidad de edades de quienes participan en esto, y que para nosotras es realmente un momento de discusión de las realidades que nos atraviesan, tanto sea en diferentes temáticas como con nuestras condiciones de mujeres, y también en el país en el que estamos atravesando hoy, que me parece que no es menor, que la clave en la que nosotras hoy pensamos el feminismo es de manera popular, y entendiendo que la discusión que se da en nuestro país y para todas es un problema económico, y es un problema hoy de cómo se distribuye la riqueza
riqueza y no estamos exentas nosotras de esto, sino que lo que venimos a discutir hoy desde el feminismo es cómo se distribuye el dinero en nuestro país y sobre todo cómo afrontamos eso nosotras y cómo damos la lucha en las calles para organizarnos más y mejor. Bueno, sí. Te paso con eso la palabra, si te parece. Sí. Bueno, primero agradecerles por el espacio porque la verdad es que suele pasar inadvertido en los medios de comunicación y un encuentro tan importante que no sé qué otros movimientos tienen una tradición ya de 38 años de encontrarnos. Yo destacaría... Y esta masividad, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? Sí. Yo destacaría lo que dijo la compañera, una heterogeneidad de actores, actrices que van desde sindicalismo, pero también colectivas chiquitas, de salud mental, contra la violencia obstétrica, hasta partidos políticos, colectivos de arte. Es una heterogeneidad muy grande. Y por otro lado, la amplitud de los debates, ¿no? Es un espacio donde se repudió hasta el intento de Milei de privatizar la hidrovía Paraná, ¿no? Algo fue muy lindo, que se movilizó a la orilla del río Paraná, gritando "el río no se vende", hasta discutir lo que decía la compañera, la necesidad del reconocimiento del trabajo de cuidado, el problema de las moratorias previsionales que vencieron durante este gobierno y no se prorrogaron, y hoy 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, pasando por la discusión de la reforma laboral. El movimiento feminista lo que hizo en Corrientes fue juntar fuerzas y dar los debates para encarar y para ser también una actriz protagonista en la resistencia a la reforma laboral que va a querer implementar este gobierno en el mes de diciembre. Y me parece que la persistencia, aún con todo en contra, bueno, compañeras que tuvieron que estar juntando plata con actividades culturales, con rifas durante todo el año para poder llegar ahí, y con este objetivo de hacer un cuerpo para la resistencia para lo que viene en este 2026. Quienes participamos, lo digo como experiencia personal porque fui muchas veces, hay algo de la experiencia transformadora de los cuerpos, ¿no? De la presencia, de lo comunitario. Yo pensaba cómo los feminismos, los movimientos de mujeres y de identidades feminizadas están resistiendo a lo que hoy podría ser como esta gran convocatoria de la soledad, del hiperindividualismo, ¿no? Es como casi un gesto revolucionario el de las mujeres que todos los años, contra viento y marea, pandemia de por medio, de alguna forma se organizan. Y pensaba, ¿cómo se puede trasladar eso, esa mirada comunitaria, a los propios partidos políticos que hoy parecen estar en otro lado? ¿Cómo se puede trasladar? Vos que, digamos, formás parte de una organización política como la Cámpora, ¿cómo hay forma de trasladar esa experiencia corporal, colectiva, a los espacios políticos tradicionales? Bueno, me parece muy importante que la política tradicional pueda aprender de la organización del feminismo e incorporarla también a sus banderas fundacionales. No casualmente que la conductora del partido político que yo integro, que es Cristina Fernández de Kirchner, dijo muy acertadamente en un discurso hace muy poco tiempo que nuestro movimiento tenía que ser nacional, popular, democrático, que le agregamos luego de la dictadura, pero también feminista, con una perspectiva que cambie y que interpele a esa misma sociedad y ese mismo partido que nosotros estamos construyendo. ¿Y esto por qué es? Porque el feminismo vino a cambiar la manera en la que se construye el entramado social, las relaciones entre las personas y también la forma de hacer política. En un escenario de un mundo que hoy se ve en avanzada del machismo, para mí es muy importante que volvamos a encontrarnos y que volvamos a pensar desde una lógica mucho más feminista todo espacio de organización, pero especialmente los partidos políticos, y más lo vemos así cuando los gobiernos y las derechas nos encuentran a nosotras especialmente como enemigas. Este ataque que recibimos directamente y no es casualidad que se escuche tan fuertemente este discurso de odio y este enfrentamiento directo hacia las mujeres y más a las mujeres que se encuentran en lugares de poder y haciendo política, a nosotras nos encuentra más organizadas que nunca. Yo por eso quiero también destacar que este fue el primer encuentro nacional de mujeres que tenemos con Cristina Kirchner presa y proscripta ilegítimamente, y que esperamos que sea también el último, que así sea, porque nosotras en esto de nuestra
nuestra organización también nos estamos organizando para liberarla, porque entendemos que ella fue esa mujer que encarnó el proyecto político que nosotras hoy representamos, y que liberar a Cristina no implica solamente a ella de manera personal, que hoy se encuentra en San José 1111 por todo lo que hizo por nosotros, sino también porque implica liberar al pueblo de la misma manera, y con esta visión feminista que nosotros entendemos es que nos pensamos colectivamente como un actor que también puede realizar las transformaciones necesarias en pos de ese país que nosotros soñamos. Yo no solamente creo, y poniendo tu pregunta, que es posible, sino que lo estamos haciendo y que lo vamos a lograr. Que es necesario. Que es sumamente necesario, sí, sí. Sí, yo creo que actualmente en cómo está organizada el sistema político, la metodología y las hipótesis del movimiento feminista están subordinadas, están menospreciadas. Creo incluso que incluso en los digamos, sectores que uno podría vincular al campo nacional y popular, sí. O sea, incluso en esos sectores. Sí. Sí, bueno, la propia Cristina es víctima de eso. Por eso, digamos, sí, o sea sí. que no digo, digamos, la metodología con la que se arma o con la que se hace actualmente política no toma en cuenta la metodología feminista, digamos. Yo creo que hay algo fundamental, digamos, vos decías algo, ¿no? Contra este modelo de individualismo extremo, la oposición radical a esta forma tiene que ser radicalmente comunitaria, ¿no? Entonces, y el movimiento que practica esa forma es el movimiento feminista, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue la primera reacción de una parte grande del campo popular? Culpabilizarlo frente a la derrota con Milei. Y vas a ver, digo, me parece que no es solamente la cuestión comunitaria, digo, también hay algo de la forma en que la forma en que el feminismo despliega su politización, ¿no? Al ras de la vida cotidiana. Incluso hay talleres donde se puede hablar de salud mental y cuidados, y desarmar las maneras en que los costos del ajuste social se viven como malestar individual. Porque cuando se dice ¿por qué la gente no va a votar? Bueno, la gente no va a votar no solamente porque esté dando un mensaje al sistema político, sino también porque está asumiendo individualmente los costos del ajuste, con dispositivos que lo individualizan, como la deuda, con el endeudamiento de las familias, como el pluriempleo, todas formas en la misma salud mental que hablabas la misma recién. salud mental, todas formas en las que estás encerrado y asumiendo individualmente ese malestar. Lo que hicimos nosotras fue todo lo contrario, hablar permanentemente de lo que nos pasa en la vida cotidiana, y no solo nosotras, sino compañeras que están sosteniendo comedores populares, compañeras que están sosteniendo, madres que están con hijos con consumos problemáticos, una situación que está completamente extendida en nuestro país. Entonces me parece que hay algo de una metodología que no tiene que ver con la biología, sino con un modo de hacer política. Una manera de hacer política al ras de la vida cotidiana, politizando desde las cuestiones que van desde la forma en que entablamos nuestras relaciones interpersonales hasta la brecha salarial. Entonces creo que hay mucho que aprender, y que todavía el sistema político en Argentina, aún si tenemos el movimiento, uno de los movimientos más potentes en el mundo, no se ha abierto lo suficiente a esas hipótesis políticas. Hablamos recién del empleo, del trabajo, de la deuda. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la posibilidad de empezar a discutir una reforma judicial que tenga a las mujeres por primera vez adentro, ¿no? Digo, la cuestión de que una mujer pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia, que parece algo hipotético viendo hoy cómo está la distribución de los poderes. ¿Qué pasa con eso cuando empezamos a discutir todo lo demás y después volvemos a la justicia y vemos que gran parte de la organización que hoy tenemos de nuestras vidas, o de las injusticias sociales, o incluso de las mujeres que van a denunciar casos de violencia de género y en la comisaría las mandan a su casa, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la justicia y cuáles fueron las discusiones que siguieron en relación a eso? Sí, la justicia ha sido desde los inicios o desde siempre un enemigo bien señalizado por el movimiento feminista. ¿Cuál es el rol de la justicia hoy? La justicia, mejor dicho, el poder judicial es el poder más antidemocrático de las democracias, y en Latinoamérica tiene una función que es ser el asegurador en última instancia de los intereses corporativos y de la persecución de líderes populares, como es el caso de Cristina, como fue el caso de Lula, y en otros países la misma situación. Pero además, lo que nos estamos encontrando, obviamente, es que la justicia no escucha a las víctimas de violencia de género, las revictimiza, es una justicia clasista, es una justicia racista. Vemos que cada vez más suben los porcentajes sobre todo de personas pobres que están en la cárcel, mientras Caputo, que ya va por su segundo gobierno, que está endeudando y comprometiendo el futuro de las generaciones, está suelto. Lo mismo con Sturzenegger, donde hicieron prescribir la causa del megacanje, y podría seguir nombrando. La justicia, nosotras somos, o sea, si bien
creemos que es necesaria la discusión de la reforma. Creemos que hoy no alcanza con pedir que haya una mujer en la Corte Suprema. Yo creo que hay que discutir todo el sistema de justicia, incluso en una discusión hasta te diría de constitucional, de cómo va a ser el sistema de justicia que queremos. No nos alcanza con que haya una mujer en la Corte Suprema. Pero como vos bien decís, si está vigente el decreto 7023, que es el marco jurídico del saqueo de este gobierno, no solamente es porque el Congreso no lo pudo rechazar, sino también porque la justicia no interviene. Bueno, lo mismo el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que la metieron presa en 10 días y tardaron 2 años en pedir la extradición de Fred Machado, y lo que te acabo de nombrar bueno, y eso cuando vas a la cotidianidad de las mujeres te encontrás con lo mismo. La justicia es enemiga de las mujeres que no cobran la cuota alimentaria, de quienes deciden denunciar un caso de violencia de género, y seguimos. Entonces, el tema es cuestionar el sistema judicial de raíz, porque este gobierno ya hizo una reforma constitucional de facto. Y nosotros no nos podemos quedar con cambios de maquillaje, ¿no? Diciendo, bueno, que haya una mujer en la Corte Suprema. No, tenemos que discutir el rol del Poder Judicial de fondo. Lucía, hace un par de minutos aludías a una lectura, discutible por cierto, sobre el resultado de las últimas elecciones presidenciales, según la cual los supuestos excesos del feminismo tendrían responsabilidad en el triunfo de Javier Milei. Eso es una idea que en algunos sectores está instalada. ¿Cómo se desmonta esa idea? Bueno, se fue desmontando, ¿no? Porque evidentemente, por un lado, ¿cómo se desmonta, no? Por un lado, fue una forma muy fácil de evitar la autocrítica o de decir efectivamente cuál era la realidad material de las personas y el deterioro de la capacidad del poder adquisitivo, un 200% de inflación durante el final del gobierno de Alberto Fernández. Era muy fácil echarle la culpa al movimiento feminista, y después claramente lo que vamos viendo es que efectivamente, la gente cuando está demostrado que la gente no fue a votar contra el feminismo, ¿no? Fue a votar buscando una estabilidad económica, que es la que sigue operando hoy en elecciones que se votan bajo un chantaje financiero. Las últimas elecciones fuimos a votar con una población que tenía que elegir entre un mínimo de estabilidad, ¿no?, a costa de la intervención de una potencia extranjera, o la idea de un caos, ¿no? Un caos. Entonces me parece que de tratar de construir el escenario donde en un gobierno que terminó con el 200% de inflación, donde supuestamente la gente votó contra el DNI no binario, creo que quedó desmontado, ¿no? Porque va apareciendo cada vez más claro qué es lo que efectivamente la gente valora de la estabilidad económica y demás. Entonces, creo que eso se va cayendo como hipótesis política, ¿no? Y a fuerza también de cómo el movimiento feminista también va mostrando otros modos de hacer política que el campo popular debería tomar como aportes, y no, si no caemos en la discusión de echarle la culpa a los cabecitas negras que fueron a la fuente porque se pasaron 3 pueblos, ¿no?, que dieron origen al movimiento más importante de nuestra historia, que fue el movimiento peronista. Nunca el campo popular, si se pretende transformador, puede culpabilizar a los movimientos que luchan por transformar la realidad. Entonces me parece que eso se fue desmontando. Julia, sos presidenta del Centro de Estudiantes de Exactas. ¿Qué pasa con el feminismo y la universidad? ¿Qué ven? Si ven que hay más pibas jóvenes que abandonan la carrera porque no pueden estudiar y trabajar y encima criar un pibe, ¿cómo estás viendo esa cuestión en relación al rol de las mujeres y las diversidades dentro de la universidad con un ajuste tan tremendo como el que estamos viviendo? Bueno, en particular, además, mi facultad, les cuento, estaba muy masculinizada, sí, con el auge de carreras como computación o ciencia de datos un poco menos, pero que están casi en un 70-30, en una categoría bastante binaria de hombres y mujeres dentro de los ingresantes a la facultad. Entonces, eso es muy visible. Yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Físicas, una carrera que además de que fue creciendo, también fue creciendo en su proporción de estudiantes varones, y eso se ve en las aulas. Conforme vos avanzás en la carrera, son prácticamente todos compañeros hombres, así como también en el plantel docentes. Para mí esa identificación con quienes están impartiendo tus clases es muy notable, es también como un objeto aspiracional a lo que vos podés acceder. Yo veo muy claramente hoy en nuestras universidades, desde los espacios de poder, de toma de decisión, de gestión de las mismas, así como también en los planteles docentes, de profesores, no docentes y estudiantes, que hay una
gran masculinización del cuerpo, pero sí también un avance de los discursos más individualistas, de creer que pueden salvarse solos y no en comunidad, y que vuelve a recaer por sobre las mujeres las tareas de cuidado por un lado, pero también las tareas de cuidado de los grupos dentro de los mismos. Creo que hay un trabajo muy fuerte en hacernos sentir cada vez más solas, que es lo contrario a lo que propone el feminismo, que es el que te propone, además de vivir en una comunidad, que sean tus compañeras las que te puedan salvar. Este concepto de la hermandad o de la sororidad feminista que nosotras tanto reivindicamos es porque son aquellas que te acompañan en estos momentos de malestar y que también te ayudan a atravesar todas las situaciones difíciles. Me parece que este concepto que nosotras trabajamos tanto hace unos años del empoderamiento feminismo, lejos de verse leído como una manera en la cual nosotras nos superamos personalmente, tiene también que ver con superarnos en comunidad y en ayudarnos a que seamos más las estudiantes que podamos atravesar las universidades. Este contexto que es tan difícil tanto para hombres como para mujeres, creo que la crisis nos atraviesa muy fuertemente y hoy son cada vez más los estudiantes y los jóvenes que no pueden acceder a la universidad. Quiero recordar que hace un año que ya se aprobó el boleto educativo y sin embargo este no se está viendo implementado. Recién hace un par de días empezamos a escuchar a algunos compañeros que se podían anotar, pero la realidad es que absolutamente ningún compañero ni compañera puede hoy acceder a este beneficio. Se está terminando el año, nosotros seguimos sin poder acceder a él, entonces tenemos más políticas de ajustes que no nos permiten llegar a la universidad y cada vez menos políticas que reivindiquen derechos que tanto nos costó conseguir realmente. Esto para nosotros es una política fundamental y que tiene que reformarse para el año que viene, que estamos demandándole al gobierno de la ciudad y que esperamos que se cumpla realmente. Yo creo que hay un deber en las que hacemos la militancia dentro de la universidad de poder interpelar y representar las demandas de aquellos que nos acompañan y que me parece que necesitan mucho de nosotros en estos momentos de tanta incertidumbre. Julia Benito, Lucía Caballero, muchas gracias a ambas Gracias. por haber Muchas estado gracias con a ustedes. nosotros. A ustedes. Un placer escucharla. Hacemos una pequeña pausa y enseguida tal vez te llame la atención. Vamos a estar hablando de hongos, terapias que usan hongos. Se ríe. ¿Tendrá algo para Perfecto. contarnos? Muy bien, en instantes nada más. Quédate ahí y continuamos con Bienvenidos al Tren. Tommy, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasti palotes? Mulmasti palotes, masticables y frutales. No vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo.
todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. En 41 estamos haciendo Bienvenidos al Tren en Bravo TV, estamos en vivo y no te rías porque el tema es serio. No sé si lo notaste, pero en los últimos tiempos viene habiendo cada vez más atención sobre el universo de los hongos. Publicaciones, libros, también documentales, propuestas gastronómicas, pero también terapias que utilizan los hongos en uno o en otro sentido. ¿Qué está pasando con los hongos? Sobre esto vamos a hablar con Luis Acosta, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y doctor en Neurociencias. Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Por favor, gracias por la invitación. No, por favor, te hago la pregunta bien amplia y bien simple. ¿Qué está pasando con los hongos? Mira, hace un tiempito en un congreso me preguntaron por qué creía yo que los hongos estaban tan de moda y estaban instalándose. Y mi respuesta fue porque funcionan. ¿Funcionan para qué? Para atender diferentes tipos de padecimientos que tienen que ver principalmente con salud mental. ¿Sí? Salud mental, y hoy ya hay un corpus también documental interesante que va hacia el lado del dolor. ¿Sí? Neurodegenerativas, hay algo con autismo, ¿sí? Adicciones. Por lo general en contextos donde la biomedicina se queda corta, ¿sí? En un mundo quimicalizado, medicalizado, donde la gente está acostumbrada a consumir un montón de fármacos, incluso fármacos para mitigar los efectos secundarios que producen los fármacos, aparecen estas alternativas terapéuticas como una opción donde en la Argentina se da un fenómeno que tiene que ver con lo que sucede con el cannabis terapéutico. ¿Sí? El cannabis de alguna manera faltó el camino que hoy recorren los hongos, en el sentido del cambio de paradigma que involucra la representación social que tienen estas terapéuticas. Sí, antes, bueno, era chamanismo, claro, o una tontería, el cannabis, qué sé yo, bueno. No, cuando empezamos a verlo, principalmente niños con autismo y epilepsia, donde discutir efecto placebo no tiene sentido. Un chico con epilepsia tiene 100 convulsiones, le das cannabis y no tiene más, no cree que le está haciendo bien, realmente le está haciendo bien. Claro. Algo similar sucede con los hongos, donde ya hay también un grupo importante de profesionales de la salud que han decidido sumarse al cannabis y hoy también recorrer el camino de los hongos. En un contexto donde el paciente deja de ser un ser pasivo y pasa a ser un actor principal de su vida, tomando decisiones, yendo al médico con el cannabis, insisto, y hoy con los hongos. Hongos psilocibios, que tienen efectos psicoactivos potentes en macrodosis, o microdosis, que no tienen esos efectos y estimula selectivamente receptores de serotonina, modulando la actividad del sistema nervioso, o los hongos adaptógenos, que son hongos que no tienen ningún tipo de efecto psicoactivo, pero modulan o regulan el estrés del cuerpo para hacerlo bien sencillo, y eso permite que tu cuerpo se adapte al estrés crónico al cual estamos básicamente todos expuestos. Por el trabajo, porque no te alcanza el dinero, la alimentación tiene que ver un montón, la forma de vincularnos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver un poco con eso. ¿Y en qué tan experimental es el uso que se está haciendo de los hongos? ¿Qué tan comprobado, validado por la comunidad científica está? Bien, la pregunta está buena.
En términos del uso de hongos, los psicoactivos, en macrodosis, que son los que producen los efectos potentes, comparables, no sé, a la ayahuasca o la mescalina, que va un poco por ese lado, hay evidencia científica publicada en las mejores revistas y con los ensayos diseñados como a la ciencia le gusta, digamos, entre comillas, aleatorizados, controlados por placebo y doble ciego, principalmente para ansiedad, depresión. Y después tenés todo el recorrido que ha hecho la humanidad, donde la biomedicina toma esa lógica que es propia de los pueblos originarios, la subordina a su lógica, la coopta y bueno, y la ofrece en su formato. Entonces hay muchos trabajos y es muy interesante lo que está pasando con la psilocibina en particular. Yo creo porque, bueno, está dando respuesta muy interesante a lo que tiene que ver principalmente con salud mental, donde la salud mental también se discute muchas veces, porque vos te fracturas una pierna y yo puedo hacer una radiografía y ver que te fracturaste. Te duele el hígado y haces un análisis y ves. Ya la salud mental es por ahí la interpretación específica de profesionales y no está del todo claro. Y hay gente que anda boyando años de un lado al otro hasta que logran un diagnóstico y mientras tanto fue tomando una cantidad de medicamentos que ayudan, no vamos a discutir la eficacia de eso, pero muchas veces también termina generando una iatrogénesis, o sea, daño, consecuencia del uso de estos fármacos. De eso te quería preguntar. ¿Hay una normalización del uso de la medicación psiquiátrica, de los ansiolíticos, hoy en día de parte de todas las edades, desde jóvenes muy jóvenes a adultos muy adultos, y un consumo habitual de todos los días, y nadie se pone a juzgar si es polémico o no es polémico consumir ansiolíticos, pero sí pasa con los hongos que uno piensa, bueno, no salen de un laboratorio, salen de la tierra, tienen menos contenido malo de eso que se puede entender. ¿Qué pasa con esa diferenciación entre que algo está bien visto y es muy malo para la salud el consumo excesivo y no medicado, y lo otro que es más natural pero ahí se juzga más? La pregunta también está muy buena y tenés que ver dónde te parás y cuál es tu sistema de creencias. Si vos estás entrenado en un ámbito académico, universitario, donde te convencieron que esto es, cualquier cosa que no responda a esa lógica te va a generar ruido y vos vas automáticamente a decir que no funciona, y a veces incluso sin juzgarlo. Si vos venís de otro contexto, en el que estás en la búsqueda permanente de mejorar tu condición de salud y aparecen estas herramientas, las vas a tomar y decir, funcionan. Entonces, en términos académicos, lo que yo creo que hay que empezar a discutir son las diferentes formas de generar conocimiento que existen. Ensayos, doble ciego, controlados por placebo, es una forma. Y esa es la forma en la que la biomedicina o las grandes farmacéuticas han, de alguna manera, obligado a que los médicos adopten como única. Pero si vas a las leyes, medicina legal y demás, nunca hablan de eso. Dicen evidencia científica. Y hay trabajos publicados, reportes de casos de personas que vienen con depresión mayor, medicalizadas durante muchos años, que inician un proceso de microdosis con hongos, logran abandonar la medicación psiquiátrica, siguen un poquito más con hongos y tampoco consumen los hongos. Entonces vos lograste resolver la depresión mayor y eliminar el consumo de fármacos. ¿Eso es evidencia? Sí lo es. No es un ensayo como, insisto, convencieron de alguna manera a la sociedad que son los que corresponden. Claro. Te escuchaba esto que decís, bueno, hay personas que prueban. Primero, ¿cómo es el proceso de producción? Si, por ejemplo, en Argentina existe el ReproCan, por el cual el cannabis puede producirse en un laboratorio, o sea, que lo tenga una farmacia, un laboratorio o en la casa. ¿Cómo es el proceso de producción de los hongos? Que entiendo debe ser un poco más complejo. Y por otro lado, ¿cómo pasa de la producción a que te lo diagnostique o recomiende un médico? Bien, todo eso está en pañales. Bien. Está sucediendo. Nosotros estamos asistiendo a una especie de revolución. O sea, no existe un protocolo todavía que funcione. No hay nada, no está del todo regulado. Sí. Insisto, estamos asistiendo a una revolución en lo que tiene que ver con el cambio de paradigma de la atención de los padecimientos en un contexto donde la biomedicina hace agua y está medio en crisis en lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, en la búsqueda permanente, las personas llegan. Hoy está mucho más abierta la sociedad, insisto, a recibir esta información. Entonces, de pronto te escuchás que los hongos funcionan para tal cosa y demás, y ellos van al médico y le dicen, mirá, me gustaría probar con esto. Y lo que sucede, insisto, parado sobre lo que pasó con el cannabis terapéutico, muchos médicos lo que hacen es acompañar el proceso. O sea, no te expulso, no te echo del consultorio, sino que te acompaño a lo que es una reducción de riesgos o daños. Voy a acompañarte para que no te equivoques en la terapéutica. Respecto a la producción, es completamente artesanal. O se pueden recolectar.
Son hongos que ocurren en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ahí ya incluso es complejo. ¿Cómo prohibís la naturaleza? Vos podés recolectarlos, ¿eh? Es el cucumelo en el norte, de la famosa canción. En el centro de México, son los que yo creía. No, está lleno. O sea, en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en Misiones, hay hongos silocibios, paneolus, autóctonos que tienen capacidad de poder producir esta sustancia. Entonces, si vos tenés el ojo entrenado, lo podés incluso recolectar. ¿Y cómo se consume? Perdón, ¿cómo se consume? ¿Se hace, o sea, es directamente el consumo del producto? ¿Se hace un subproducto? Esto, mirá, lo más común es el hongo, lo secás y lo molés. Cuando vos lo secás, el hongo tiene un 80-90% de agua. De modo que cuando lo secás, lo deshidratás, concentrás muchísimo la molécula. Y así evitás que se degrade también. Eso por lo general se hace un polvo y se pone dentro de cápsulas. Según bibliografía, lo más común son cápsulas de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 gramos. Nosotros publicamos un trabajo recientemente donde hicimos una encuesta y relevamos el uso de tinturas madres. Es decir, vos podés poner estos hongos molidos en una solución hidroalcohólica. Estos compuestos son extraíbles por el alcohol. Después filtrás y en esa tintura madre te quedó la sustancia. De modo tal que en un vasito con agua vos pones un par de gotas y lo podés administrar. Eso en el contexto de la microdosis, que es lo que sería lo más informal. Claro. Después podés acceder en ensayos controlados y más a psilocibina sintética o producida en bacterias. Donde vos tenés bacterias transgénicas, tomás los genes del hongo, lo pones en una bacteria y la bacteria en medio de cultivo produce la psilocibina que después se filtra y se purifica. Y después tenés lo que es la macrodosis, que es una dosis alta. El efecto de estos hongos se puede medir en una curva dosis-respuesta. Intuitivamente uno ya tiende a pensar que cuanto más hongo consumís, mayor es el efecto. ¿De acuerdo? Entonces hay un rango de concentraciones muy chiquitas donde es tan poquito lo que comiste que decís, che, yo ni me cuenta. Bueno, microdosis. Cuando vos empezás a comer más y decís, che, ojo, porque ahora con 0.4, 0.5 empezás a sentir, y a medida que vas aumentando, el efecto es potente respecto a lo psicoactivo. Las macrodosis se dan entre un 3 gramos de hongos, 5 gramos de hongos aproximadamente, con la dificultad de que no todos los hongos producen la misma cantidad de psilocibina, e incluso como vos cuidaste ese hongo puede también degradarse la psilocibina. Son todas variables que, bueno, en lo que es la construcción por ahora artesanal de esta terapéutica tienen que ser tenidas en cuenta, que obviamente los pueblos originarios la tienen, ¿no? Claro. Dos preguntas quiero hacerte. Una, si genera acostumbramiento el uso de hongos, si con el hábito va perdiendo el efecto sobre el organismo. Y la otra, si hay persecución a los usuarios o a los profesionales que acompañan las terapias con hongos. Bien. Muy buena la pregunta también. Sí, estos hongos generan tolerancia. Se acostumbra el cuerpo rápidamente a la psilocibina, pero si vos dejás de administrar, se recupera muy fácil. Por eso los protocolos de administración que se utilizan principalmente tienen que ver con una estimulación. Te doy un día la microdosis y descansás 2 días. Te vuelvo a dar un día y descansás 2 días. Ese es un protocolo de Fadiman. Fadiman es una persona que tuvo mucho que ver con el uso de microdosis en Occidente. Es un psicólogo experimental, residió en Harvard. Un doctorado en Stanford, o al revés, no recuerdo, que publicó una serie de trabajos muy interesantes con el uso de psicodélicos por los años 60. Luego, Convención Única de Estupefacientes, prohibicionismo, no se puede hacer absolutamente nada. Él publica un libro en 2011 que es La Guía del Explorador Psicodélico, donde vos podés leer y entender cómo se avanza en una macrodosis y cómo se avanza en una microdosis. Después hay otros protocolos y podés jugar un poco. Vos podés usar dosis más bajitas, por ejemplo, con las tinturas madres y estimular de lunes a viernes. Y vas cambiándolo. Hay trabajos que muestran incluso que el protocolo es hecho a medida. O sea, estimulas de lunes a lunes con dosis altas para empezar a retirar la medicación, por ejemplo. Y luego empezás a reducir la cantidad del hongo, te fijas primero si estás medicado con un antipsicótico, sacás el antipsicótico, después un IRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina que producen algún tipo de dependencia, que vos los cortás rápido y dan lo que se conoce como un síndrome de discontinuación. Y finalmente terminas retirando el fármaco y también la micro. Eso es un protocolo construido a demanda de la persona, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias. Pero bueno, la ventaja es que el cuerpo, si vos dejás de estimular, se recupera muy fácilmente. Y no me lo preguntaste, pero aprovecho para contar esto, no genera dependencia química. Bien, no genera adicción, lo que llamamos adicción. Exactamente. Bien. No hay chance de que esto genere un refuerzo de la conducta. Cuando uno toma cocaína, por ejemplo, se libera mucha dopamina y eso, bueno, libera dopamina en todos lados, primero la prefrontal, saca tu mejor versión
Eso es un problema, porque sacan la mejor versión y rápidamente esto, que es muy plástico, se adapta y esconde receptores de dopamina. Y viene la peor versión. Pero hay un circuito, que es el circuito de recompensa, que ese es ancestral. Es muy viejo, no es plástico. Se formó una memoria ahí y se repite. Entonces vos, ¿qué lograste? Que muy rápidamente se module la actividad de la prefrontal, la parte más importante de tu cerebro deja de funcionar y tenés una parte muy primitiva que te manda a consumir. Y sale la peor versión de vos. Eso no pasa con los psicodélicos, no hay refuerzo de la conducta. Entonces es una discusión muy interesante para dar. Se nos acabó el tiempo, Luis. Brevemente, decime sí o no esto. ¿Se persigue a los profesionales de la medicina, de la salud mental, que trabajan con hongos, a los usuarios? Hay un grado de persecución pero en las redes sociales. Bien, bien. Esperemos que quede ahí entonces. Gracias, Luis, por venir. Gracias. Fue muy interesante. Yo creo que vamos a seguir hablando de esto, pero no será esta noche porque se nos acabó el programa, chicas. Así que tenemos que seguir otro día. ¿Les parece? Nos volvemos a ver mañana. Eso, nos volvemos a encontrar. Y con vos también te pedimos ahora que esperes solamente unos... Hay casa, hay freezer, hay helado helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Romaniuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. ¿Sabías que podés esculpir tu cuerpo y modelar tus curvas sin esfuerzo y en la privacidad de tu casa? ¿Sabías que podés adelgazar con solo unos minutos al día, sin gimnasia y sin dietas? Con VibroSlim es posible. Te presentamos el cinturón vibratorio que revoluciona el mundo del cuidado personal y el fitness. Con VibroSlim modelás tu cuerpo en poco tiempo. VibroSlim elimina la grasa corporal gracias a sus miles de oscilaciones por minuto, generando desde una vibración suave hasta un poderoso movimiento oscilatorio calculados para disolver esos kilos indeseados. Podés trabajar cintura, glúteos, brazos, piernas o la parte del cuerpo que prefieras. En su nueva versión recargable vas a poder llevar tu cinturón reductor a donde quieras.
3 modos y 5 programas de oscilación para tu pérdida de kilos a medida. Con su batería de litio de larga duración, podrás disfrutar de hasta 2 horas de su uso continuo con una sola carga. Con VibroSlim, todo lo que necesitas son 15 minutos al día. Transforma tu cuerpo de una manera fácil, cómoda y rápida con VibroSlim. Modelá esas áreas que lo necesitan, perdiendo kilos de más sin ningún esfuerzo. Recargable y portátil. Llévalo a cualquier parte para usarlo unos minutos al día y disfrutar de la silueta que querés. Escanea el QR, llama al teléfono que ves en pantalla o entra a nuestra web y adquirí tu VibroSlim ahora mismo. Descubrí los productos fitness más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. ¡Llama ya! Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Aquí finaliza el horario de protección al menor. Muy mal gusto lo que estás haciendo. Bueno, Pero bueno. de muy mal gusto. Mirá, de peor gusto es que te den un campeonato que no existía antes de que te lo den. Puede ser. Perdóname puede que ser, te lo diga. Pero así a un compañero de trabajo. No, no. Igual que a sus colegas, los jugadores de Estudiantes, me parece que es un poco desubicado. Pero ¿No bueno, sentís hacé lo que que quieras. igual que obró algo así como una suerte de justicia divina? No. No. Pero Ninguna- sí sostengo que la AFA nos hizo mucho daño y que eso en algún punto algo incidió. De todas maneras, viste que siempre trabajo en mi cuaderno. Sí. Estoy anotando esto porque tarde o temprano, Sí. tarde o temprano, viste cómo es el fútbol, ¿no? Sí. Ujú. Mirá, en Créeme. Bienvenidos al Tren, Sí. en Bienvenidos al Tren, corresponde que te dé la espalda. Pero te voy a dar el frente en QR. Te tengo que felicitar. Gracias. De todas maneras, por lo bajo, ando masticando un poquito de bronca, como Perdón. sabrás. ¿Cómo Muy estás? ocurrente, doctor, le diría a Marcos Mustok, a Daniel Rabinovich. Grita gente en el control. No sé qué grita, sí, pero gritan. gente que grita, Sí. que ayer la pasó muy mal, eventualmente, pero bueno, qué sé yo. Sí, claro, perfecto. Lindos, Ya va a igual, llegar a Graf, no te más allá de que no estuvo bueno, digamos, porque ¿Sabes sé por que- qué no hay graf? Porque si tuvieran que poner un graf ahí, te dirían cosas. El Bueno. graf de la vergüenza. Escucha, lindos partidos de octavos de final. Más allá del resultado que para vos no fue grato, me parece que hubo emoción. Claro, lo dice el que ganó 2 Bueno, a 0, está bien, no sí. muy tempranito. Sufrí también, ¿Qué vas a porque ver? Boca empezó jugando mal, Talleres nos peloteaba al Sí, principio. eso es cierto. Pero bueno, sí, vos decís como espectador neutral. Como espectador neutral, me vi todos los partidos. Por eso te digo, me vi No, yo partidos que me también, involucraban sí. y los que no me involucraban. Claro, pero vi la viste que final de la Copa Sudamericana también. Hacerte el espectador neutral después de que ya clasificaste no es igual. No, yo ya venía haciéndome el neutral de antes, porque pensá que Boca jugó el domingo y yo Sí. ya venía neutral desde el sábado. Está bien, bueno, estamos en la expectativa. Sí. Nada, eso. Después en un ratito vamos a hablar sobre el tema. De todos modos, me quedo un cachito ahí y quiero invitarlo. Tenemos un programa hoy en QR de mucha tensión, porque todos los temas, aunque viste que en Argentina parece que no pasa nada, pero de fondo está pasando un montón. Y sí. Entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con la presidencia de la AFA y un presidente que pone en el sillón de Rivadavia la camiseta de Estudiantes de La Plata, que no es poco decir, ¿no? Más allá de eso, éxitos de Estudiantes en los próximos partidos. Más allá de todo eso, Central tenemos Córdoba. un programa. Sí, y después, si pasa, le toca o Gimnasia o Barracas Central. Seguramente Barracas. Bueno, puede ser. Ojalá le cobre un penal en la mitad de la cancha. Dicho esto, tenemos un programa de verdad con mucha cosa vinculada al momento económico, vinculada a consensos de la democracia que, bueno, que son desafiados por lo menos. Te quería proponer un ratito, no es de juego, o sí, pero juego en el mejor sentido, que va a recordar a un rebelde con causa, si te parece. Claro que sí. Esto lo preparó la gente de Teis Sports, tiene que ver con los 5 años de partida de Diego Armando Maradona. Miren, disfruten y, ¿por qué no?, emocionémonos. Vine hasta
aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad, que la amargura que intento cambiar no sea mi alimento. Voy a mentir cuando diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nene, no. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hermosa Qué lindo. producción de TC Sport ya hace algunos años, pero de las cosas más lindas, sobre todo por el verbo jugar, Juan, que a mí me encanta, de los verbos que más me gustan. Y qué lindo la pelota agradeciéndole a Diego, ¿no? Gracias por jugar conmigo. Y un Que le detalle. extraña. Claro, ¿cómo que no? Un detalle, Lo extraña. creo que en algunos casos igual no, pero parecería que la pelota no se mancha, ¿viste? Sí. En general, rueda limpia. ¿Vos te acordás qué estabas haciendo cuando Sí. te enteraste que falleció el Diego? Sí, me acuerdo, estaba encerrado, estaba trabajando en un Zoom, era un Zoom internacional y yo era el moderador, Sí. y entonces tenía en ventanitas en la pantalla de la computadora gente que estaba en distintos países, y en el medio de eso me entero de la muerte de Diego y yo tenía para 3 horas más de estar encerrado ahí, y eso no paró. Así que efectivamente después, bueno, fue salir en el auto, estaba medio recorriendo con Urbano Sur y mirando todo alrededor y enterándome, viendo las caras de la gente, porque estábamos todos con la misma Claro, noticia, claro. por supuesto. ¿Vos qué estabas haciendo? Sí, yo lo tengo renegado. En general me acuerdo dos cosas. Lloré mucho la muerte de Diego, como en su momento la de Mercedes Sosa, en su momento me pegaron probablemente por razones parecidas, pero tengo negado el momento de enterarme. Sí recuerdo después otros momentos de despedida, lo tengo muy grabado en la piel, pero uno de nuestros compañeros en producción, Willy González, me contó su momento, que me pareció tremendo, y dice lo que Maradona representaba o representa. Dice que estaba entrando a un canal y que pasa a varios metros de la garita de seguridad, y que el de la garita de seguridad le dice: flaco, se murió Diego. Y él se acerca y empiezan a escuchar en la radio así pegaditos como en otros tiempos. Y claro, era la necesidad del tipo de compartirlo con alguien, y no necesitaba ser... Lo volvía a hacer, Maradona volvía cercano cualquier Claro, vínculo, digamos, claro. ¿no? Porque era un denominador común de amor y demás. Y otra cosa que me pareció interesante, que salió hoy en una charla con un compañero de trabajo, es cierto, la rebeldía de Maradona ante el poder, ¿no? Eso lo tenemos como muy presente, lo caracteriza muy especialmente. Pero era una rebeldía que fue rebeldía cuando él estaba en su apogeo, pero también en su plena debilidad, o atravesando alguna de sus debilidades. Y eso también me parece que lo caracteriza. No la perdió nunca. No, jamás. Claro que sí. Jamás. Bueno, lo extrañamos, ¿no?